Estamos ya en comunicación telefónica con Viviana Ruggiero. Viviana, Emiliano, Natalia te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Emiliano y Natalia. Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, gracias para nosotros también. Viviana, bueno, a ver, comenzamos este programa y la mayoría de los programas hablando de los problemas migratorios. Hacíamos un resumen recién, justo, quizá de casualidad, de lo que viene siendo nuestro continente a lo largo de este año respecto a diferentes conflictos. Y justamente esta semana, cuando preparábamos el programa, nos encontramos con esta situación de la cual has participado en la investigación, de una situación quizá un poco anómala o que no estamos tan acostumbrados de este lado del mundo y que tiene que ver con una presunta red o una cuestión bastante rara con cubanos que llegan a Uruguay de forma ilegal. Contanos un poco de qué se trata esto, cómo llegaron a tratar este tema. Mirá, les cuento, Interpol Uruguay desde hace un año investiga una posible red de tráfico de ciudadanos cubanos a Uruguay. Esta investigación comenzó, como les decía, hace un año y Interpol logró determinar que hay unas 20 personas en 4 países que estarían involucradas. Particularmente aquí en Uruguay identificó a 14 personas que podrían estar vinculadas con la organización. 4 de ellos son o serían traficantes y 10 personas que colaboran con la organización en distintas tareas, con alojamientos, traslados, papeles. Esta investigación que realiza Interpol está basada en la recolección de testimonios de ciudadanos cubanos que han llegado a Uruguay y también en intervenciones electrónicas y de más de 30 líneas telefónicas. Y se inició como consecuencia de una denuncia que recibió la Comisión de Refugiados en la Cancillería uruguaya y de testimonios de los propios ciudadanos de la isla que llegaron al país y que contaron las peripecias que vivían para llegar a Uruguay, en las que, por ejemplo, ellos dicen que perdieron compatriotas, de los que nunca más supieron nada. Antes de ir contándoles cómo es que funciona esta red y cómo es que llegan hasta aquí, hasta Uruguay, uno de los datos que también se tomó en cuenta y que llamó mucho la atención es la cantidad de cubanos que comenzaban a llegar a Uruguay. Claro. En el año 2015, por ejemplo, o sea, tan solo 3 años atrás, alcanzaban los dedos de las manos para contar el ingreso de ciudadanos cubanos al país. En 2017, el año pasado, ingresaron 2.400. Y en lo que va del año, en realidad la cifra está cerrada al mes de abril, llegaron más de 4.000. Es decir, que sí, en 128 días más o menos, casi que se duplicó la cifra de todo el 2017. Claro, creció exponencialmente el número de cubanos en Uruguay. Exacto. Y contanos cómo opera esta red. Mira, la red, según esta investigación que viene llevando adelante Interpol, tiene integrantes en varios países, al menos en Cuba, Guyana, Brasil y Uruguay. En la isla están los que ellos denominaron los captores, que son los que identifican a las víctimas y le facilitan los pasajes para llegar a Guyana, que es el primer destino que tienen. Cuando los cubanos llegan al aeropuerto de ese país, quienes los captaron reciben unos $50 a modo de pago por cada una de las personas que mandan a Guyana. Viviana, perdón, tengo una consulta. Para los cubanos salir de la isla, eso ya es una vía, por medio de una vía ilegal, ¿no? Sí, en realidad, sí, lo hacen ilegal. Y en realidad van a Guyana porque no necesitan ningún tipo de documento ni de visado. Claro, es como el nexo perfecto para la ilegalidad entre los dos países porque pasan por ahí y no queda registro de nada. Claro. ¿Y cómo es la llegada esa o qué es lo que se sabe desde Guyana, digamos, hasta Uruguay? ¿Se sabe cuáles son los pasos más comunes para entrar? Imagino que es por tierra eso. Sí. Desde allí son trasladados. Una vez que están en el aeropuerto de Guyana, son trasladados en vehículos a casas, pensiones u hostales, donde entregan sus documentos y ahí les vuelven a cobrar una suma de dinero, unos $500. El monto depende del país al que van y de cómo van a llegar a él. Los de menos recursos comienzan una travesía por la selva de Guyana. Claro. Esa es la parte más dura, porque ahí cruzan ríos en canoas, en balsas y van hasta la frontera con Brasil, que ahí también cruzan por río o en vehículos por el puente fronterizo. Por supuesto que acá también siguen en total anonimato, ¿no? Claro.
quienes tienen un poco mayor poder económico, lo que nos decían desde Interpol es que son ingresados a Brasil ilegalmente en avionetas y que en el aeropuerto son esperados por integrantes de la organización que lo sacan sin hacer ningún tipo de migración. Más allá de los recursos que tengan cada uno, todos se reúnen en la ciudad brasileña de Boavista. Y quienes tienen como destino Uruguay, que es lo que nosotros seguimos un poco, viajan a Porto Alegre y desde allí a Santana do Livramento. Desde Santana do Livramento cruzan a Uruguay a través de la frontera de Rivera. Pero también se han detectado casos en los que ingresan por otras ciudades del país, otras ciudades fronterizas de Uruguay como Aceguaya, Huarón, la frontera de Chuy, no es solo por Santana do Livramento. Viviana, te hago una consulta, no sé si tenés la información o no, pero ¿por qué crees, en principio, que en tan poco tiempo, nos decías cifras de 2015, eran cifras que no eran significativas, y en el último año y medio es imponente la cantidad de cubanos que han entrado? ¿Por qué crees que eligen Uruguay? ¿Qué han encontrado? ¿Hay algo que sea atractivo para que lo elijan, particularmente los cubanos? Bueno, hay acá parte de esta organización, por supuesto, tiene gente acá en Uruguay, como les decía, y eso hace que Uruguay, en primer lugar, sea un lugar elegido porque integrantes de la organización están operando acá en Uruguay. Pero más allá de eso, también Uruguay tiene una política migratoria que nos decían quienes han estado investigando esta red, que facilita que esto se dé. Porque, por ejemplo, cuando llegan acá a Uruguay, van a la Dirección Nacional de Migración de Uruguay, en la ciudad fronteriza por la que entran, o incluso aquí en Montevideo, y piden la calidad de refugiado. Claro. Y en realidad acá eso no se le niega a nadie. Y además, cuando, por ejemplo, se detecta a una persona que está ilegal, en el país tiene determinadas horas para salir del país, si no se lo puede expulsar. Pero acá en Uruguay no se expulsa. Entonces, como que las leyes migratorias y cómo funcionan también en cierta medida son laxas y colaboran, digamos, como para que esto se dé. Sí, eso es lo que nos decían desde Interpol, ¿no? Claro, sí, nosotros justamente mencionábamos un poco la situación acá en Argentina, que en algún punto uno le ve la parte positiva de que diferentes personas que no pueden o no quieren seguir en su país no se elijan a Uruguay, Argentina como país para desarrollarse, pero a la par existe esta otra, ¿no es cierto?, esta otra cuestión que tiene que ver con la cuestión paralela, y vos hablabas de... yo si debo hacer un resumen un poco de lo que nos contás, el riesgo de los cubanos de llegar a Uruguay termina dependiendo del presupuesto con el que cuenten para esa travesía. Y sí, en cierta medida sí, y además están corriendo muchos riesgos, ¿no? Porque hay gente que llegó aquí a Uruguay que relató de que venía con otra gente que la perdieron en el medio de la selva y no la volvieron a ver nunca más. Yo hablé con una de las cubanas que llegó acá, ella en su caso llegó en febrero con su esposo y con su hija de 5 años, la familia vivía en La Habana, y se fueron porque allá dicen que no tenían futuro. Y ellos viajaron por Guyana y realmente me describían la situación como muy dura. Su viaje, por ejemplo, duró 8 días a través por la selva, pagaron peajes en varias ocasiones, y me decían que en más de un momento sintieron miedo por su seguridad, sí, ¿no? Lógico. Y con respecto... O sea, vienen y llegan acá, pero para llegar acá pasan por situaciones muy duras, ¿no? Sí. Por supuesto que son parte de una red de tráfico, ¿no? Sí. Que no es esas son las circunstancias, digamos. Claro, y con respecto a estas personas que comentabas que en la investigación descubrieron que estaban al mando de esta red de tráfico de personas, ¿hay detenidos? ¿Cómo es su situación legal? No, ¿sabés qué? Mira, acá lo que ocurrió es que Interpol tiene en marcha esta investigación desde hace un año, pero han tenido diferencias con la fiscal que está al mando que está siguiendo, digamos, este caso. Entonces hay diferencias entre los investigadores y la justicia. Los investigadores dicen que no tienen duda de que están ante una red de tráfico de personas internacional, y por supuesto que entienden que el tráfico de personas va contra la dignidad humana y que el ingreso legal a Uruguay que obtienen al pedir la calidad de refugiado, en definitiva lo obtienen por falencias que tiene el país. Pero para la fiscal del caso,
como logran en definitiva el último paso, lo dan y quedan legales en el país, no hay delito. Claro, no tiene en cuenta la fase previa de la llegada y la entrada al país. Exacto, entonces han tenido esa diferencia y la justicia uruguaya no ha dado el ok para las detenciones de estas personas. Y bueno, nada, de hecho han habido en las últimas semanas algún tipo de reunión con el fiscal general, digamos, de la Nación por estas diferencias que se han dado en la investigación. Lo cierto es que esta investigación tiene un año, pero al día de hoy no hay detenidos. Claro. Y también sabemos que han estado en contacto con Interpol de Brasil y de otros países de la región, porque como les decía, hay otros países involucrados. Sí, y Uruguay también nosotros estamos tratando a lo largo de este año la política que ha tomado nuestro país y la mala implementación también de lo que llamamos el programa Siria, que es por el cual familias sirias vienen a nuestro país. Y recuerdo que también en sus inicios, las primeras familias que llegaron de Siria a Uruguay han tenido conflicto, se han vuelto del país por no adaptación, por un montón de temas, y sumado a esto que estamos hablando ahora de los cubanos, ¿qué opinión o qué nos podés contar del uruguayo promedio, de la persona común y corriente? ¿Qué opinión tiene respecto a estas situaciones migratorias que se dan hoy en día en Uruguay? ¿Cómo lo ve? ¿Hay aceptación? ¿Está dividido? ¿Qué es lo que vos ves? Mira, han habido encuestas en los últimos meses acá, porque además de la fuerte presencia de cubanos, también hemos recibido muchos venezolanos y muchos dominicanos. Creció exponencialmente la cifra de migrantes en el país. Entonces, en los últimos meses ha sido un tema. Y la población está bastante dividida, en realidad, en cuanto a la apertura de recibir migrantes. En mi opinión particular, sin duda que nos enriquece, y que cuanto más ciudadanos extranjeros lleguen y encuentren su lugar acá en Uruguay, mejor es para los uruguayos. Pero hay muchos que, por ejemplo, dicen, en las encuestas que se han publicado, una de las consideraciones que se hacían es, vienen a sacar fuentes de trabajo acá en el país, ¿no? Entonces, ese por ahí es un poco el recelo con el que algunos uruguayos lo pueden llegar a mirar al fenómeno migratorio que se está dando. Ya te digo, en mi opinión, es todo lo contrario, siempre y cuando no se dé en esta calidad en la que están llegando muchos de los cubanos, ¿no? Porque sin duda que cuando se es parte de una red de tráfico, ahí los derechos y la dignidad humana queda un poco más vulnerable, ¿no? Sí, seguro. Esto que comentás de lo que arrojan las encuestas es similar y idéntico a lo que sucede en nuestro país, con esta polarización también, y esta suele ser una de las respuestas quizá más comunes, y cuando uno va un poco más a fondo, realmente uno se da cuenta que no. Que no está demostrado que el extranjero que venga deje sin trabajo un nacional, pero bueno, también, al menos nosotros siempre decimos cuando planteamos estos temas, enriquece que exista el debate, por lo menos. Mucho peor sería que ni se nombre y que ni se mencione. Con quien estamos hablando es con Viviana Ruggiero, periodista, conductora, coautora también de un libro político interesante en Uruguay. Viviana, ¿cómo ustedes siguen de cerca ahora? ¿Crees que esta investigación está paralizada, está quizá ya un poco abandonada, o tienen información de que con sus tiempos sigue su curso? Mira, ahora está realmente un poco paralizada por esto que te digo de las diferencias que han tenido, pero sí sé que están habiendo gestiones a nivel de la Fiscalía General de la Nación para poder saldar estas diferencias. ¿En qué va a terminar? Realmente no me animo a decirte, pero bueno, ojalá que realmente termine con algún tipo de detención, al menos que alguna de las personas que están identificadas, porque yo te digo, acá en Uruguay hay 14 personas identificadas y que están involucradas porque hay correos, mensajes de texto, llamadas que han sido interceptadas, así que bueno, en lo particular, la verdad deseo que se pueda actuar, ¿no? Y bueno, por lo menos que declaren ante la justicia y después que la justicia tome sus conclusiones, pero al menos que se dé esa instancia judicial. Seguro. Viviana, sabemos que te tenés que ir, que tenés compromisos ahora con un programa, así que agradecerte enormemente por esta charla. Vamos a seguir de cerca el tema y seguramente te volveremos a contactar en algún otro momento.
Seguro que sí, quedo a las órdenes y muchas gracias.